Entonces nuestro tema de hoy es elementos de torsión con pares estáticamente indeterminados. Esto es bastante común dentro de la industria, encontrar lo que son los resortes de torsión. Este que ven acá es un resorte de torsión. Estos se utilizan principalmente en automóviles. Fíjense que es un elemento el cual recibe torque por acá. O sea, aquí va un tornillo, aquí va un tornillo. Esta es exactamente una barra de torsión, ¿no? Y esto tiene la propiedad de que puede girar en este sentido o en el otro sentido, en cualquiera de los dos sentidos. Bueno, utilicemos otro color. Puede girar en cualquiera de estos dos sentidos. Y aquí también puede girar en cualquiera de los dos sentidos. Pero finalmente el giro o la absorción del giro la va a recibir esta barra. Y entonces esta se llama una barra de torsión, una barra diseñada especialmente para soportar la torsión. También se emplea en las máquinas. Entonces esta es una máquina, fíjese, aquí en los extremos está soldado este eje, en el otro extremo aquí en este lado, en el lado derecho también está soldado, y en el centro vean este elemento. Este elemento es el que se encarga de recibir, igual que este elemento de la mitad, de absorber toda la torsión. Bueno, pero propiamente la que la recibe toda la torsión es la barra. Entonces una barra de torsión. Ahora, ¿por qué estos se llaman elementos estáticamente indeterminados? Resulta que esos elementos aquí en sus dos extremos se encuentran fijos, como esta barra. Esta barra AB en los dos extremos está fija y recibe un par en alguna sección de ella, no necesariamente en el centro, en alguna sección de ella, en alguna parte de ella. Dependiendo del par que recibe, pues esto se va a retorcer en esa parte, ¿cierto? Va a sufrir una torsión, va a girar un ángulo de torsión, cierto ángulo de torsión. Si yo dibujo los pares que actúan acá, entonces fíjese que esto está sentido antihorario. Entonces habrá unas reacciones acá y otra reacción acá, ¿cierto? Que yo las voy a llamar el par de torsión en A es una reacción, el par de torsión en B es otra reacción. Son reacciones porque fíjese que estos extremos, yo digo, considero que son reacciones porque estos extremos acá están fijos acá, están soldados. Y ese extremo no gira en A y este extremo en B también aquí se encuentra soldado y tampoco gira. Entonces, ¿qué toca? Pues que gire de ahí en adelante, todos los puntos hacen giro y por acá habrá un punto que es el que más recibe giro y recibe toda la torsión o absorbe todo el torque, ¿listo? Como en el caso de este elemento, aquí en la mitad normalmente absorberá todo el torque y en mi barra de torsión, ¿cierto? Ahora, si yo estáticamente hago sumatoria de momentos respecto al eje del eje, valga la pena la redundancia, igual a cero, entonces me quedaría menos torque en A más el torque T menos el torque en B igual a cero. Y esta ecuación, fíjense, es una ecuación estática, pero esa ecuación estática la saqué de acá, de mi eje. Sin embargo, fíjense que en mi eje no tengo más fuerzas, solo están actuando esos momentos, no hay más fuerzas, solo esos momentos. O sea que no tengo cómo armar otra ecuación. Se supone que el torque en A se conoce, perdón, que el torque T se conoce. Este torque T es conocido. Pero los dos otros torques, la reacción del torque en A y la reacción del torque en B, pues eso depende a las distancias que se aplique este torque T. Dependiendo de eso, voy a obtener estos dos valores. Como no tengo más información estática, entonces por eso decimos que son elementos de torsión con pares estáticamente indeterminados. Aquí, porque tengo una sola ecuación, dos incógnitas estáticamente indeterminados. Bueno, pero pues la estática no se queda ahí, ¿cierto? Ni la resistencia de materiales. Entonces, fíjense que acá pues está tal el diagrama de cuerpo libre de mi barra. De esta barra, que yo monté los pares, aquí está el diagrama de cuerpo libre. Está la reacción de torque en A, la reacción de torque en B y está mi torque T. Ahora, voy a hacer uso de lo siguiente para solucionar mi situación estáticamente indeterminada. Voy a decir que la deformación o el desplazamiento del extremo A respecto al extremo B va a ser cero. Claro,
recuerden que dijimos que estos dos extremos, este punto A iba soldado ahí y este punto B iba soldado acá, o esta sección en B y esta sección en A van soldadas. Si van soldadas, no giran, y si ninguna de las dos gira, entonces el giro de una respecto a la otra debe dar 0. El ángulo de torsión de una respecto a la otra es 0. ¿Listo? Eso implicaría que la torsión que se dé acá, aquí en el centro o aquí donde está aplicado el par, sí se va a dar torsión dentro de mi barra, ¿cierto? Entonces, esa torsión, si yo la veo desde A o la veo desde B, pues tiene cierto valor y es el mismo valor. Bueno, ¿cómo hallo la torsión? Entonces recuerden que hacemos cortes. Entonces, como el torque está aplicado en C, entonces hago un corte entre A y C, que aquí está, mire. Aquí, en la sección entre A y C. Aquí, sección entre A y C. Ahí está el corte. Ojo, ese corte está en esa sección. O sea, corté acá antes de llegar a este torque. Corté ahí y me quedó esta parte. Bueno, normalmente nosotros no llamamos esto torque en A, la reacción, sino la reacción la llamamos T. Normalmente nosotros, como trabajamos, la reacción T. Y T es la reacción interna, ¿no? No se les olvide, T es el torque interno. Entonces, si yo veo acá, el torque interno tiene cierta dirección, ¿cierto? Entonces, fíjese, T, o si yo hago sumatoria de momentos respecto al eje igual a 0, ¿qué tendríamos? T positivo, tendríamos que TA es negativo, igual a 0. Entonces, tendría que el torque ahí es igual al torque en A, o sea, el torque interno acá, la cantidad de torque que se está soportando acá, pues es el mismo de la reacción aquí en A. Esto para mi corte en la sección AC. Para mi corte en la sección, entonces ahora corto acá esta parte entre C y B. Miren, recuerden que aquí es C y aquí es B. Hago un corte por aquí en alguna parte. Ahí hago el corte. Recuerden que tiene que ser pasando B y antes de C. Listo, ahí está mi corte. Entonces aquí es corte en la sección CB. Listo. Si yo corto acá entre C y B, pues ¿qué quedará? Mi torque B, que aquí está mi torque B, miren. Y mi torque interno. Aquí está el torque interno, ¿cierto? Que normalmente, vuelvo y digo, ese torque interno nosotros lo llamamos T, ¿no? No torque en B, sino el torque T, es mi torque interno. Y hago sumatoria de momentos nuevamente, ¿cierto? Sumatoria de momentos respecto al eje igual a 0. Momentos, entonces tendré el momento en B, que ese momento en B, fíjese que es horario, entonces será negativo, menos TB. El torque T, fíjese que es antihorario, es positivo, el torque T igual a 0, ¿cierto? Y si yo despejo acá T es igual al torque en B. Listo, entonces estos dos que acabé de hallar, este de acá y este de acá, son los torques internos que están sucediendo en las secciones. Ahora, ya dijimos que el ángulo de torsión o la suma de los ángulos de torsión debe darme 0, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo calculo el ángulo de torsión? Recuerde que el ángulo de torsión se calcula T por L sobre J por G. Entonces, aplico esa ecuación la aplico aquí a mis ejes. A mis dos ejes acá, a mis dos ejes les aplico esa ecuación. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, primero que el torque o la cantidad de rotación de A respecto de C debe ser igual a la cantidad de rotación de B de C respecto de B. ¿Listo? O sea, la rotación aquí en el centro debe ser la misma vista desde acá o vista desde acá, es la misma cantidad de rotación. Y la voy a calcular acá. La de la sección AC, la rotación de acá, esta parte. Vista desde acá. Entonces será el torque que esté acá. Entonces será, ¿cuánto es el torque que hay de acá a acá?
el torque interno, pues es TA. Entonces aquí será TA por la longitud de la sección. Entonces esa sección, miren, que tiene como torque interno TA, que es esta sección, tiene longitud L de AC. Entonces aquí tiene longitud L de AC. Sobre el J, que es el momento polar, por el G, que es el módulo de rigidez a torsión. Igual. Bueno, vamos para la otra sección. Entonces la otra sección, la cantidad de rotación de acá, pues es exactamente la misma. Vista desde acá o vista desde acá, la cantidad de rotación es la misma. Pero si la calculo desde acá, si la calculo utilizando este segmento, pues será el torque en esta sección, que aquí está, ¿cierto? El torque en esa sección es el torque en B. Entonces diré que es el torque en B por L, la longitud de la sección. Entonces esta sección tiene longitud L de BC. Longitud L de BC. Sobre J por G. Listo. Sí, todo esto está hecho del mismo material. Mire que pues, en un elemento pues todo el material es uniforme. Acá este elemento tiene todo el material uniforme. Este eje, todo es del mismo material. Entonces, si todo es del mismo material y fíjense que el diámetro es igual a lo largo del elemento, entonces voy a tener que esto y esto son el mismo J. Esto y esto es el mismo material, luego tienen el mismo G. Ahora, como tienen el mismo J, el mismo G, pues sencillamente esos dos se cancelarán. Ahora, si esos dos se eliminan, entonces, pues de una vez aquí voy a eliminarlos, voy a retirarlos, ¿cierto? Incluso la línea, y me queda esa ecuación. Les repito, eso es en el caso de que todo sea del mismo material. Y todo este material tenga sobre su longitud, tenga todo el mismo diámetro, el mismo espesor. Si no, ya vamos a ver cómo se hace. Y entonces obtenemos esta ecuación. Esta ecuación sencillamente es mi ecuación 2. Y esta ecuación de acá, que planteé acá, es la ecuación 1. Y ahí miren, incógnitas en esta ecuación. TA, TB, porque se supone que el torque de entrada lo conozco. Acá, incógnitas TA, TB, porque se supone que las longitudes las conozco. Entonces tendría una ecuación con dos incógnitas. Entonces ya lo que tengo que entrar a hacer es solucionar el sistema 2×2, que lo podemos hacer acá. Entonces yo, por ejemplo, puedo de acá despejar TA, ¿cierto? El torque en A, que el torque en A es igual a el torque en B por la longitud de la sección BC sobre la longitud de la sección AC, ¿cierto? Paso esto que está multiplicando aquí a dividir y allá me queda despejado el torque en A. Y esto que acabé de obtener, ¿cierto? Que es la misma ecuación 2 despejada, pues vengo y la reemplazo aquí donde dice torque en A. Y entonces ahí, ¿qué me queda? Menos el valor del torque en A, que es TB por L de BC sobre L de AC. Más el torque T menos el torque en B igual a 0. Y ahora fíjense que me quedó una ecuación donde solo tengo una incógnita, ¿no? Mi incógnita es el torque en B. Todas las demás se supone que se conocen, todos los demás datos se conocen. Entonces de ahí despejo el torque en B. Bueno, entonces paso estos dos términos al otro lado, ambos, para que se me vuelvan positivos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me quedaría? Que el torque T, a ver, el torque T es igual a el torque B por L de BC sobre L de AC más el torque en B, ¿cierto? Ahora, puedo sacar aquí factor común torque en B, ¿no? Entonces, torque T igual a torque en B, factor común de L de BC sobre L de AC más 1, ¿no? Porque miren, si yo multiplico torque en B por esto, pues vuelvo a tener esto de arriba, torque en B por 1, torque en B. ¿Listo? Ahora yo puedo sumar acá. Puedo sumar estas dos fracciones, ¿no? Entonces recuerden aquí sobre 1, ¿cierto? Y puedo sumar. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el torque en torque T es igual a torque en B factor D. Entonces, el común denominador, o si quieren hacen carita feliz, ¿cierto? Si quieren hacen carita feliz, esta por esta, sobre esa por esta, por esto, ¿cierto? Y me quedará L de BC más L de AC sobre L de AC, ¿no? Porque L de AC por 1, L de AC. Listo. Pero ahora miremos, ¿qué es L de BC? ¿Qué es la longitud BC más la longitud AC? Longitud BC más longitud AC,
pues es toda la longitud, ¿cierto? Es la longitud de todo nuestro eje. Y entonces la longitud de todo el eje, miren que la llaman L, ¿no? Aquí está, entre otras, L. Entonces voy a decir que este torque es igual al torque en B por L sobre L de AC. Sobre L de AC. Listo. Pero como yo necesito es despejar el torque en B, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Estos dos, pues, o lo hacemos así directo. Esta L que está dividiendo viene a multiplicar, esta L que está en el numerador baja al denominador, y entonces el torque en B va a ser igual a T por L de AC sobre L, ¿cierto? Y aquí fíjese, si uno ya conoce, si ustedes conocen el torque que se está aplicando aquí el torque que se está aplicando en la sección, no necesariamente en la mitad, cualquier parte de la sección, si uno conoce este torque de entrada y conoce las longitudes, mire, se supone que conozco el torque de entrada, las longitudes, entonces ya calculo el torque en B, o sea, la reacción en B. Y ya teniendo la reacción en B, pues aquí tenemos cómo calcular el torque en A, ¿no? En esta ecuación nos dice, torque en A, escoge el torque en B, multiplícala por L de BC y divida en L de AC. O sencillamente, si hago exactamente el mismo proceso, pero aquí no despejo torque en A, sino torque en B, pues llegaré a una ecuación muy similar, que será torque en A igual al torque T, pero entonces aquí ya no será L de AC, llegaré con L de BC y sobre L. Y ahí estará calculado la otra reacción. Y entonces de esta manera, en este tipo de ejercicio, en un ejercicio como este, de esta manera es que se soluciona. Entonces, me apoyo en mi ecuación de estática de torques, sumatoria de torques respecto al eje, y me apoyo en mi ecuación de deformación de mi extremo de ángulo de torsión. Entonces, mi extremo sufre cierto ángulo de torsión y lo calculo desde un extremo y desde el otro. Total, la cantidad de ángulo de torsión aquí en esta parte, vista desde acá o vista desde acá, es la misma. Y con eso ya voy a solucionar mis problemas.